Quemando el polvo. Capítulo 1. Una respiración agitada llenaba el pequeño espacio en el que se sentía apretado, por mucho que se tapara la boca con la mano. Naruto cerró los ojos e intentó calmar los latidos de su corazón, pero fue inútil. Varias lágrimas se deslizaron por sus mejillas, recorriendo los pliegues y goteando desde la punta de su barbilla. La sal se acumuló en las ojeras y Naruto se tomó un momento, entre jadeos, para preguntarse cuándo había sido la última vez que había dormido bien. Pero ¿cómo podría hacerlo ahora? Habiendo sido traicionado por uno de sus amigos más cercanos, sabiendo que la mano de su amigo había sido forzada de la manera más cruel, ¿cómo podría uno dormir cuando sus horas de vigilia ya eran una pesadilla? Estaba seguro, más que seguro, de que Sai nunca había deseado esto. El día que Danzo murió y el sello que había manchado la lengua de Sai durante años desapareció, por supuesto, todos pensaron que se había liberado de las garras de Root para siempre. Ni por un instante, ninguno de ellos sospechó que un sello oculto, del que ni siquiera Sai era consciente, se activaría más de una década después y lo obligaría a tomar acciones que de otro modo jamás soñaría. Peor que verlo suceder todo era saber que, en lo más profundo de sí mismo, Sai le gritaba a su propio cuerpo que depusiera la espada. Apretando la mandíbula entre lágrimas, Naruto golpeó con el puño la estantería tras la que se había escondido. Hizo una mueca al oír el sonido reverberar por la habitación y varios libros y pergaminos cayeron sobre su cabeza, armando un alboroto aún mayor. Seguramente alguien lo había oído. Tendría que buscar otro lugar donde esconderse mientras buscaba un plan. Con la cabeza aún dándole vueltas por el inquietantemente eficaz golpe del que Shikamaru acababa de convencerlo de escapar, era comprensible que no prestara mucha atención a lo que se derrumbaba a su alrededor. Había elegido esa estantería porque estaba polvorienta y parecía olvidada. Obviamente, era parte de los archivos donde nadie se había molestado en entrar en siglos, así que le había parecido un buen escondite. Una fina capa de chakra bajo sus pies también le había impedido dejar huellas que lo delataran. Con un suspiro, Naruto se recostó sobre las palmas de las manos para recomponerse. Entonces gritó de sorpresa cuando una luz brillante surgió del pergamino que acababa de tocar, y unas cadenas doradas surgieron de la nada para envolverlo y sujetarlo con fuerza. Inmediatamente se iluminó con su propia luz dorada, activando sus poderes de Kyuubi por instinto, pero tuvo el efecto casi opuesto al deseado. En lugar de otorgarle fuerza extra, el chakra del Kyuubi reaccionó a las cadenas como un alma perdida que finalmente encuentra consuelo, calmándolo contra su voluntad, dejando solo lo más profundo de su conciencia para enfurecerse y retorcerse en vanas protestas mientras era arrastrado inexorablemente hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, extinguiendo su capa de Kyuubi antes de que pudiera usarla para nada. Solo cuando pensó que ya debería haberse caído al suelo, se dio cuenta de que sus ojos se habían vuelto a cerrar. Se abrieron de golpe para ver un extraño vórtice a su alrededor, colores y oscuridad fusionándose y girando en círculos como la espiral que solía llevar en su vieja chaqueta. Sin embargo, la extraña lasitud inducida por las cadenas brillantes lo mantuvo sereno y le impidió entrar en pánico, permitiéndole preguntarse vagamente si de alguna manera estaba siendo absorbido por otra dimensión como cuando Kakashi-sensei solía tener su Kamui Jutsu. Eso sería horrible. Preferiría quedarse en su propia dimensión, donde aún tenía la oportunidad de proteger a los amigos que seguían luchando contra el levantamiento después de que la mente de Sai y muchos otros exmiembros de Root fueran tomadas por sellos latentes. Los colores tardaron un poco en desvanecerse, y al hacerlo, las cadenas cayeron al mismo tiempo, desapareciendo en la nada. En cuanto desaparecieron, Naruto se levantó de un salto, ya sin la calma necesaria, y giró la cabeza en todas direcciones para observar su entorno. No reconoció nada, pero no le sorprendió mucho si realmente había atravesado un portal a otra dimensión. Dondequiera que estuviera, era hermoso, podía admitirlo. La hierba y los árboles eran de un verde exuberante, los fragmentos de cielo visibles a través del follaje estaban cubiertos de nubes de un gris suave, y el aire era el más fresco que jamás había respirado. A medida que Konoha se expandía en los últimos años y entraba en una era más industrial, Naruto había notado que el aire se volvía más bochornoso con la aparición de fábricas. Respirar aire fresco de nuevo era como un recuerdo casi olvidado. Llenando sus pulmones con una respiración larga y profunda, percibió un ligero toque de sal en la parte posterior de su lengua. ¿Estaría cerca del mar? ¿Cómo estar parado allí, en medio de los árboles? No iba a responder muchas preguntas, Naruto se encogió de hombros y decidió que bien podría echar un vistazo a su alrededor para ver si al menos podía orientarse.
Cualquier dirección era tan buena como cualquier otra, así que simplemente se dirigió directo hacia donde se encontraba, caminando pesadamente por la hierba y usando las manos para apartar las ramas que sobresalían de su camino. No estaba de humor para explorar, distraído por la preocupación por sus amigos, pero no podía ayudarlos hasta que encontrara el camino de regreso, y por ahora eso significaba seguir adelante. Gotas de rocío se acumulaban en las yemas de sus dedos y gotas de agua caían suavemente en su cabello, pero Naruto ignoró ambas para mantener los ojos bien abiertos por si había algún movimiento. En lugar de movimiento, lo primero que le atrajo fue una voz fuerte que gritaba desde algún lugar más adelante. «Bala de cañón». Naruto se animó incluso mientras agachaba la cabeza, saltando hacia los árboles y acelerando a fondo. Avanzó a toda velocidad hasta que el sonido del agua salpicando y las risas llegó a sus oídos, y luego redujo la velocidad hasta que observó sus pasos entre cada salto de rama en rama. Finalmente, llegó a la orilla de un pequeño lago y se escondió tras una espesa rama de hojas para observar a varios niños chapoteando en el agua. Al verlos, tuvo que frotarse los ojos y parpadear rápidamente para asegurarse de que no estaba alucinando, llegando incluso a intentar disipar discretamente cualquier posible genjutsu. Todos tenían un cabello rojo brillante, exactamente el mismo tono que tenía su madre cuando la conoció dentro de su paisaje mental. Tomate, dijo que sus compañeros de clase la habían llamado, y de hecho los niños de abajo parecían tomates flotando en el lago, especialmente los dos chicos con sus cortes de pelo cortos. Las únicas personas que había conocido con ese distintivo tono rojo de cabello eran aquellos de ascendencia Uzumaki como Karin o Nagato. Incluso Gaara tenía rastros de ascendencia Uzumaki, como habían descubierto hace solo unos años. Su amigo había sido tímido pero feliz de decírselo y Naruto admitiría abiertamente haber llorado de pura alegría. Saber que tenía familia, sin importar cuán lejana fuera, era el mejor momento de su vida, salvo los días en que nacieron sus hijos. Ahora aquí estaba, mirando a tres pequeños que fácilmente podrían haber pasado por Uzumaki de pura sangre. ¿Qué diablos era este lugar? Avanzando lentamente, se inclinó ligeramente hacia un lado e intentó explorar la zona en busca de pistas sobre la dirección de donde venían los niños. ¿Habría algún asentamiento cerca? Con suerte, serían amigables y podría preguntar direcciones y tal vez hacer suficientes preguntas sutiles para averiguar si seguía en el mismo universo. Una pequeña parte de su mente que sonaba sospechosamente como Sakura se rió ante la idea de que él fuera sutil sobre algo, pero Naruto logró ignorarlo y seguir mirando. Excepto que, cuando volvió a mirar hacia el lago, solo había dos niños allí. ¡Qué extraño! De alguna manera, la niña se las había arreglado para escabullirse ante sus narices y él ni siquiera se había molestado en darse cuenta. Naruto frunció el ceño, pero se alegró al instante. Quizás había ido a buscar sus cosas y regresar a casa. Si ese era el caso, podría seguirla y hacer un pequeño reconocimiento como Kakashi-sensei le enseñó. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Aullando de miedo, Naruto se giró bruscamente para ver que la niña no se había ido a casa. Estaba de pie justo detrás de él, con las manos en las caderas y el ceño fruncido, con el pelo y la ropa goteando a sus pies. Un chakra que casi le resultaba familiar rozó el suyo brevemente antes de que pudiera decir nada. Oh. Su ceño se desvaneció, reemplazado por una sonrisa radiante. Lo siento. No pareces un Uzumaki, pero sin duda tienes nuestro chakra. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Todos tenemos chakras muy similares, claro. Bueno, discúlpenme por no tener a ningún otro Uzumaki cerca para resolver eso. Naruto la fulminó con la mirada por hacerlo sentir tonto. De todas formas, nunca había sido muy bueno percibiendo el chakra. El chakra de Kurama siempre lo había anulado todo de joven, y una vez que aprendió a controlarlo, no había nadie como él. Karin rechazó al instante sus invitaciones para ser ciudadano de Konoha, y Gaara tenía su propia aldea que dirigir. La niña ladeó la cabeza, confundida. La habría calculado de unos 6 años, muy lejos de la edad en la que debería haberse enfrentado a adultos desconocidos en el bosque sin nadie que la ayudara si las cosas se ponían feas. Naruto abrió la boca para decir algo al respecto, pero se detuvo al comprender sus palabras. «Espera, ¿eres una Uzumaki?», preguntó. Ella asintió con orgullo. «Por supuesto que sí. Todos lo somos». Naruto lo miró fijamente. «Todos lo son», repitió débilmente. Todos significaba que había más que solo ellos tres. Todos implicaba un grupo. El corazón le latía con fuerza en el pecho y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no agarrarla de los brazos y arrancarle algunas respuestas.
Muéstrame. Claro. Por aquí, Datevane. Todo su cuerpo se estremeció, pero su silencioso ¿qué acabas de decir? Se perdió en el viento cuando la niña se lanzó de la rama en la que estaban parados y él tuvo que apresurarse para seguirla hasta el siguiente árbol. Mientras bordeaban el lago, la chica les gritó a sus dos compañeros que regresaba a la aldea, lo que desconcertó a Naruto. Había una aldea entera de Uzumaki. ¿Era posible que hubiera sobrevivientes cuando Uzushio fue destruida? Su viaje fue incluso más corto de lo que imaginaba, apenas 10 minutos antes de que los árboles se abrieran como la repentina ruptura de una ilusión, y en un instante apareció una aldea ante sus ojos. Era impresionante, elegante en su perfecta inmersión en la naturaleza. Las casas estaban construidas en colinas o afloramientos rocosos, adornadas naturalmente con flores y arbustos estratégicamente plantados. No existían caminos, salvo los senderos erosionados por innumerables pies y numerosos puentes que conectaban las copas de los árboles. Alrededor de la aldea había señales visibles de frecuentes inundaciones, y Naruto se maravilló de la tenacidad de un pueblo que decidía quedarse y prosperar en tales condiciones. Mientras estaba ocupado dejando que sus ojos cayeran de sus ojos con admiración, su joven guía extendió un brazo para abarcar todo lo que veían ante ellos. ¡Qué bien, ¿eh? Como eres un Uzumaki, obviamente, este es tu lugar. Así que bienvenido a casa, a Uzushio. ¿A qué? La cabeza de Naruto giró de golpe, seguro de que había escuchado mal. Uzushio Gakure, tonto. ¿No me escuchas? Ser insolente por una niña de 6 años no estaba en su lista de cosas para hacer hoy, pero Naruto lo ignoró y frunció el ceño en señal de desafío. Tenía que estar equivocada, claro. De ninguna manera era este el verdadero Uzushio. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Uzushio fue destruido mucho antes de que yo naciera. ¿Acaso reconstruyeron algo? Destruido. Estás loco. La isla Remolino es impenetrable, ¿y quién demonios querría aniquilarnos? La niña negó con la cabeza, salpicando gotas de agua por todas partes, y le dirigió una mirada que indicaba que su opinión sobre su inteligencia disminuía a cada minuto. Naruto se vio obligado a seguirla cuando ella saltó del árbol y se dirigió hacia las casas astutamente escondidas. Creo que era Kiri, murmuró, intentando recordar sus clases de historia de la academia. Pero había pasado mucho tiempo y, de todas formas, nunca le había prestado mucha atención. No recordaba más detalles. Vaya. Supongo que a Kiri no le caemos muy bien, tienes razón. Pero ni hablar de que nos aniquilaran. Somos superfuertes, Datevane. Naruto se tambaleó. Esa palabra, ese tic-tac verbal tan cercano al suyo. ¿Sería algo que todos los miembros del clan Uzumaki hacían inconscientemente? Desafortunadamente, no tuvo oportunidad de preguntar, porque en cuanto recuperó el equilibrio y la alcanzó, ella ya había llegado a su destino y la recibían 3 mujeres. Todas lucían el brillante cabello rojo característico de su clan y rostros tan idénticos que las habría tomado por clones si no hubieran llevado ropas diferentes. ¿Y quién es este que nos has traído, niño? Preguntó la mujer del centro, recorriendo a Naruto de pies a cabeza con la mirada. Había algo curioso en su mirada a pesar de su increíble porte. No sé. No pregunté su nombre. Pero es un Uzumaki, lo comprobé. Así que también pertenece aquí. La chica esbozó una sonrisa impenitente ante la mirada crítica. ¿Cuál es tu nombre, Shinobi? Uzumaki Naruto. ¿Dónde estoy? Ya te lo dije. Naruto reprimió el impulso de sacarle la lengua. Tenía 34 años, maldita sea. Sus 2 hijos eran mayores que ella. Regresar a sus hábitos infantiles no le ayudaría a obtener respuestas de esos presumidos y remilgados que parecían figuras de autoridad. Un escalofrío lo recorrió cuando los 3 levantaron la misma ceja al unísono. ¿Cómo Uzumaki dudas de tu propia patria? Preguntó uno de ellos. Realmente no tenía otra forma de refutar eso que admitir que nunca había estado allí para conocer el lugar. Y como eso ya era bastante obvio, optó por encogerse de hombros. ¿De dónde vienes, Uzumaki Naruto? Le preguntó la mujer de la derecha. Su cabello tenía pequeñas trenzas entrelazadas con finas cadenas de plata, lo que le daba el aspecto de una noble coronada. Konoha, por supuesto. Creía que Lady Mito era la única Uzumaki que quedaba en su aldea. Ofrecemos nuestras condolencias por su pérdida. ¿Su pérdida? La bestia de 9 colas. Su chakra es demasiado evidente en el tuyo y, como todos saben, un Jinchuriki no sobrevive a la extracción de su protección. Si eres la nueva portadora, es obvio que Lady Mito ha dejado este mundo.
Lamentamos la pérdida de una mujer tan importante. Naruto asintió lentamente, preguntándose de qué demonios hablaba. El nombre Mito le traía a la memoria un recuerdo muy antiguo, pero no recordaba dónde lo había oído antes. Al parecer, había sido la Jinchuriki de Kurama en algún momento, y le habría preguntado a su amigo si no hubiera sentido que Kurama estaba enfadado. Mejor no molestarlo en ese momento. Tus chakras están perfectamente fusionados. Me maravilla tu habilidad. Su atención se centró de nuevo en la mujer del centro. Debes ser una shinobi muy poderosa para haber domado a la bestia también. Soy el Hokage, Date Bayo. Tan pronto como lo dijo, pudo sentir una tensión en el aire que ni siquiera había notado que se había desvanecido hasta que de repente regresó. No nos dimos cuenta de que Konoha había elegido un cuarto Hokage tan pronto tras el nombramiento de Hiruzen-sama. Las tres mujeres inclinaron la cabeza. La niña a su lado imitó el movimiento con un segundo de retraso. Naruto se rascó la cabeza, confundido. ¿Acaso todas estas personas habían sido enterradas bajo una roca? ¿Cuarto? El cuarto era mi padre. Soy el séptimo Hokage, claro. Con un giro, les mostró la parte trasera de su Aori hecho a medida. Séptimo. Naruto tragó saliva y retrocedió un paso. No había visto un ceño tan amenazante desde la última vez que Yamato Taichou tuvo que usar su cara aterradora para asustar a unos genin alborotados de su jardín delantero. ¿Qué demonios había hecho para ganarse esa mirada? De repente, todos sus sentidos comenzaron a gritarle. Kakashi-sensei probablemente podría haber explicado con exactitud lo que sentía, pero Naruto solo sabía que, de repente, a estas mujeres no les gustaba. Sus miradas sobre él reflejaban la misma sospecha y desdén que lo había acompañado durante su infancia, antes de que los adultos de la aldea aprendieran poco a poco a verlo como algo más que un simple contenedor de demonios. Cuando una de las mujeres cambió de postura, él también cambió, siguiendo sus movimientos, listo para entrar en acción. Con suerte, podría alejar a la niña de ellos, tal vez usar un clon para llevarla a un lugar más seguro si esto se convertía en una pelea. ¿Crees que puedes entrar en nuestra aldea y engañarnos con mentiras tan descaradas? Insulto. Calumnia. Traición. Puede que tengas linaje Uzumaki, pero es igual de obvio que lo has malgastado. No esperes que tu sangre te conceda piedad, Uzumaki Naruto. La mujer de la izquierda tomó uno de sus mechones mientras Naruto seguía frunciendo el ceño, confundido. No mentí. Insistió. Soy el séptimo Hokage, Tebayo. Ustedes son los locos. Nosotros. La niña finalmente intervino de nuevo, solo para mirarlo con incredulidad. Creías que Kiri había destruido a Uzushio. Estás loco. Bueno, pensó Naruto, quizá no se molestaría en protegerla si se aliaba con esos idiotas. Le devolvió la mirada con desprecio mientras la mujer que lo amenazaba le ponía una mano en el hombro para contenerla. Basta, Kushina, espetó la mujer. Naruto se quedó paralizado. ¿Cómo la llamaste? Susurró. Me llamo Uzumaki Kushina, Datebane. Y no lo olvides. Su cuerpo sintió frío y calor a la vez. Varias cosas encajaron a la vez y, aunque Naruto era consciente de que nunca había sido la persona más inteligente del mundo, ahora tenía suficiente experiencia con el mundo como para sumar 2 y 3 y dar 5. Aún así, la teoría que acababa de entrar en su mente en ese momento podría haber sido la más loca que jamás se le hubiera ocurrido. Con los ojos muy abiertos y las extremidades temblorosas, inclinó la cabeza para ver mejor a la muchacha que lo observaba con rostro decidido y más fuego que un chile habanero al rojo vivo. Mamá. Capítulo 2. Habían pasado 4 días y Naruto seguía sin poder apartar la vista de ella más que unos minutos. Aunque todos parecían tragarse su explicación del viaje en el tiempo con desconfianza, él mismo apenas podía creerlo. Esta niña de sonrisa desmesurada y cabello siempre enredado era su madre. Y solo tenía 6 años. No sabía para qué había servido ese extraño pergamino, pero al parecer lo había transportado varias décadas atrás en el tiempo. Lo cual, en su opinión, era genial. Kushina abrió un ojo para observarlo desde donde estaba encaramada en una roca, con las piernas cruzadas y los dedos juntos en una señal para estabilizar su chakra y ayudarla a meditar. Al parecer, Olu Uzumaki comenzó el entrenamiento de chakra muy temprano, y ni siquiera la aparición de su futuro hijo había impedido que el maestro de Kushina insistiera en que completara sus ejercicios diarios. Naruto solo podía acompañarla si accedía a no molestar. Se habría apresurado a protestar diciendo que no estaba causando ninguna molestia si hubiera habido alguien cerca para regañarlo.
Por suerte, no lo había, y no se sentía culpable por no haberla reprendido por su evidente falta de atención a la tarea asignada. De hecho, disfrutaba bastante de su atención. A Kusina le había costado mucho convencer de que su historia no era una completa y absoluta mentira inventada por algún loco. Una vez que finalmente aceptó que lo que decía era cierto, las cosas se habían vuelto bastante extrañas entre ellos. Naruto comprendió que esperaba de ella cosas que simplemente no podía darle, pero no pudo evitarlo. La única vez que conoció a su madre, ella fue una huella de chakra que quedó en su mente, consciente de los eventos del pasado, testigo de sus recuerdos y de todo lo que había vivido. Era una mujer adulta. Era su madre. La chica que tenía ante él no era su madre, al menos todavía no. Ahora mismo era solo una niña pequeña que apenas podía imaginar besar a un chico, y mucho menos comprender lo que significaba ser madre, amar a un bebé propio. Kusina era hija única, huérfana como él, aunque había sido criada por su aldea como un miembro querido del clan en lugar de ser tratada como una paria no deseada, pero era una conexión lo suficientemente fuerte como para que al menos tuvieran algo de qué hablar. Se consideraba afortunado de que ella pareciera más interesada en él que desilusionada una vez que finalmente aceptó la idea. Unos ojos azules profundos lo miraron de nuevo, cerrándose de golpe al verlo mirarla. Naruto sonrió y bostezó exageradamente, estirando los brazos por encima de la cabeza. Luego se recostó en las raíces que había reutilizado como respaldo y jugueteó con los dedos con una sonrisa abierta. Solo se conocían desde hacía 4 días, pero ya sabía bien cómo llamar su atención. Bastó con exactamente 3 minutos de verlo tan despreocupado y tranquilo para que su control se derrumbara bajo la presión de su propia e inmutable curiosidad. ¿Por qué te ves tan feliz?, preguntó, lo que lo hizo contener una risita. Había aprendido bastante rápido que ella detestaba sentirse excluida y no le daba vergüenza intervenir para exigir respuestas o participar en la broma. Nada, respondió con pereza. Solo estoy de buen humor hoy. ¿Ya terminaste? No había terminado. Se suponía que estos ejercicios durarían al menos 1 hora más. Pero si no iba a concentrarse plenamente en ellos, no le servirían de nada. O, al menos, así era como justificaba sus acciones en su cabeza. Sí, ya está. ¿Qué hacemos ahora? Kusina estiró las piernas y las dejó caer sobre la roca, golpeando con los talones la superficie rocosa mientras Naruto reflexionaba. Quizás podríamos estudiar algo juntos. Shizuko-sama te dio ese libro sobre focas y esas cosas, ¿verdad? Observó, embelesado, cómo Kusina esbozaba una sonrisa. No puedo creer que seas tan mayor y no sepas nada de Finjutsu. No soy viejo, protestó. Ella lo ignoró y saltó de su percha para guiarlos de vuelta a la aldea. Incapaz de fingir estar ofendido, Naruto trotó alegremente tras ella, incluso la cargó en hombros para montarla durante el viaje. En el fondo, aún deseaba que lo mirara como una madre. Quería que fuera ella quien lo sostuviera en sus brazos y le asegurara que todo estaría bien. El niño que llevaba dentro, que no había conocido el amor hasta que era casi adulto, solo ansiaba recostar la cabeza en su regazo y llorar por todos los años perdidos entre ellos. Esas partes de sí mismo estaban firmemente arrinconadas y encerradas. Sería injusto de su parte dejarle esas responsabilidades a ella. Claro que era injusto haber estado privado de su madre toda la vida, pero esas eran las cartas que le habían tocado y las había aceptado hacía muchos años. Ahora le tocaba a él aguantar los golpes y ser un adulto, sin importar lo que realmente deseara. Sin embargo, agradecía las oportunidades que le habían brindado. Pasar tiempo con su madre, aunque fuera un momento, era un regalo más preciado de lo que jamás hubiera imaginado. Kusina era una niña tan brillante y hermosa que le dolía el corazón. Tenía tanto en ella que le recordaba a su propia hija y, curiosamente, eso le facilitaba tratarla como una niña en lugar de como la adulta en la que algún día se convertiría. 6 años era una edad adorable para casi cualquier niño. Dejarla subirse a sus hombros y escuchar el dulce sonido de su risa no era para nada una dificultad. Más rápido, Naruto-kun. Corre más rápido. Muy bien, espera. Una risa resonó entre los árboles cuando Naruto agarró las piernas de Kusina y se lanzó a toda velocidad. Uno pensaría que tras toda una vida de entrenamiento Shinobi se mantenía completamente firme, pero lo cierto era que cuanto más tiempo pasaba en Uzusio, más sentía que volvía a sus hábitos de la infancia. Ambos se balanceaban y se movían violentamente de un lado a otro, casi chocando contra un arbusto por aquí y casi rodando por un barranco por allá, hasta que finalmente salieron de la línea de árboles y sus pies resonaban por los senderos trillados que lo llevaban a través de la aldea.
Shizuko, la mujer que trenzaba su cabello con finas cadenas de plata, y de quien también había descubierto que era la Uzukage, los vio pasar volando con los labios apretados y la cabeza negando. La mayoría de los demás ciudadanos que pasaban los recibieron con sonrisas divertidas y saludos entusiastas. La teoría de Naruto era que a Shizuko le habían dado el trabajo porque era la única lo suficientemente seria para hacerlo. Le había encantado descubrir que todos sus antepasados eran bastante tranquilos, capaces de arremeter con una fuerza abrumadoramente letal en un instante para luego volver a reírse a carcajadas al instante siguiente. Por primera vez en su vida, sintió que había encontrado un lugar al que realmente pertenecía, un lugar al que no había tenido que luchar para pertenecer. Aunque Konoha siempre sería su hogar, su pasado, su futuro y todo lo que soñaba, fue una experiencia completamente nueva ser aceptado no por sus hazañas heroicas, sino simplemente por sí mismo. Incluso sus amistades se habían ganado con esfuerzo. Naruto amaba a Sakura, a Shikamaru y a todos los demás, pero bajo esa lealtad eterna se escondía la verdad de que habían decidido aceptarlo. Sus compañeros Uzumaki lo aceptaron por derecho de nacimiento, por derecho de nombre, por simple inclusión familiar sin preguntas. Dondequiera que iba, lo recibían con sonrisas y le presentaban a más gente. Hizo tantos amigos nuevos que cada noche se acostaba con más nombres que añadir a su árbol genealógico. Konoha podía ser su hogar, pero Uzusio eran sus raíces. Su carrera, apenas controlada, tuvo un final reticente al llegar a la modesta casa donde Kusina vivía con la tía que la había criado desde que sus padres murieron en una misión hacía 2 años. Compartía habitación con su primo, a quien llamaba con insistencia un idiota con cara de asco, y Naruto casi explotó de felicidad al ver reacciones tan normales a asuntos familiares tan normales. Tener primos parecía muy divertido. Si alguna vez volvía a su época, sin duda le enviaría otra carta a Karin. Como el idiota con cara de apestoso no estaba en casa, tenían una habitación tranquila para ellos solos, donde se agachaban sobre un grueso tomo que contenía conocimientos básicos de las artes del sellado. La mayor parte era bastante confusa. Él no entendía muchos de los porqués ni los cómo, y Kusina tampoco. Ella, al menos, tenía la excusa de ser demasiado joven para que se esperara que lo entendiera todo. Su excusa era que no quedaba ningún experto en Finjutsu en Konoha que pudiera haberle enseñado. La última persona que conocía que pudiera presumir de algún tipo de experiencia había sido el sabio pervertido, y su cuerpo había encontrado su descanso hacía tiempo en el fondo de las aguas que rodeaban Ame. Para su gran sorpresa, sin embargo, las partes que logró superar con dificultad fueron bastante interesantes. Fue asombroso ver cuántas cosas se podían hacer con los sellos. Creación, destrucción, éxtasis, inercia, control elemental, las posibilidades eran infinitas. El solo hecho de pensar en tantos jutsus nuevos y geniales lo mantuvo concentrado en el libro, junto a Kusina, absorbiendo cada palabra que lograba retener. Por fin, su práctica lidiando con montañas de papeleo día tras día había tenido un buen uso. Estudiar algo interesante no se comparaba con leer 17 informes seguidos sobre la producción de grano. Varias veces durante el año, desde que había tomado el sombrero del Hokage, había fantaseado con usar el papeleo como una nueva forma de tortura para hacer hablar a sus prisioneros. Si no funcionaba, al menos al final conseguiría trabajo gratis. A Shikamaru nunca le había gustado la idea, pero a Naruto le pareció una genialidad poco apreciada. Llegó el mediodía y pasó, interrumpiendo brevemente el estudio para preparar ramen casero. Descubrir que su madre, antes que él, compartía su pasión por el ramen fue como descubrir los orígenes de su propia religión. Tras devorar 3 tazones cada uno, volvieron a sus estudios, pero apenas había pasado 1 hora cuando fueron interrumpidos. Ambos ignoraron el golpe en la puerta al oír pasos que indicaban que la tía de Kusina abría. Sin embargo, cuando la mujer asomó la cabeza, fue para informarles que su invitado había venido a llamar a Naruto. «Shizuko Ba-chan quiere hablar conmigo», dijo. Kusina rió disimuladamente mientras su tía se tapaba la boca con expresión divertida. «No debes referirte a ella así», la regañó con desgana. Naruto le guiñó un ojo antes de posar una mano sobre la cabeza de Kusina para alborotarle el pelo. Ella se zafó de su contacto con un graznido ofendido y regresó a donde había dejado su libro, dejándose caer al suelo y retomando con mucha intención sus intentos de dibujar una base de sello básica. Aunque hubiera preferido quedarse allí, o incluso llevarse a Kusina, Naruto se armó de valor y fue a responder a la llamada del Uzukage. Probablemente estaba en su oficina, a solo 5 minutos a pie, así que no era que fuera muy lejos.
Podría regresar rápidamente después y, con suerte, llegar a tiempo para ayudar a promover los beneficios de cenar ramen. Comer ramen 2 veces al día era bueno para el alma. Nadie podría convencerlo de lo contrario. Encontró a la líder de la aldea justo donde esperaba, acurrucada tras su escritorio obsesivamente ordenado, con un pincel en una mano y la otra haciendo sonar las cuentas de un ábaco. Levantó la vista cuando él entró, solo para dirigirle una mirada que le indicó que esperara antes de volver a las cifras que intentaba calcular. Naruto se balanceaba sobre las puntas de los pies, contemplando las exóticas esculturas de la pared. Nunca había visto nada parecido a la obra de arte exclusiva de Ufusio y se preguntó si alguna habría sobrevivido a los años de abandono en su propia época. Finalmente, Shizuko se dignó dejar de lado sus cuentas y le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas frente a ella, en la que se sentó agradecido. «Seguro que sabes por qué te pedí que vinieras», dijo. Naruto logró evitar imitar su expresión severa, pero no pudo contener su natural impulso de convertir sus palabras en burla. «Seguro que no tengo ni idea». Este lugar sí que lo estaba convirtiendo en un niño. Shizuko apretó los labios. «Tu viaje en el tiempo, joven. Hay cosas que debemos discutir sobre tu viaje no autorizado a través de los canales temporales habilitados para emergencias extremas. Aunque entiendo la naturaleza personal de tus circunstancias, eso no fue una verdadera emergencia. No deberías haber venido. Debes regresar a casa». La mente de Naruto se desvió de sus palabras al primer impacto, apenas capaz de asimilar sus implicaciones, y se concentró en la única respuesta que podía dar con cierta certeza. «Tengo 34 años, Tebayo. Deja de llamarme niño. Como nunca has pasado por el rito de paso Uzumaki, eres un niño a mis ojos». Sí. El rito. Bien. ¿Podemos volver a lo de la cosa con algo sobre los canales temporales? ¿De qué demonios se trata todo esto? Uzumaki Naruto, ¿me estás diciendo que viajaste a través de un canal del tiempo sin siquiera saber qué era? ¿Sí? Cuanto más sé de ti, jovencito, más me desagradas. Naruto sonrió y le guiñó un ojo a la mujer engañosamente joven que tenía delante. Créeme, el sentimiento es totalmente mutuo. Ahora, explícamelo ya. Ella lo fulminó con la mirada antes de recomponerse y recostarse en su asiento con una expresión aún más seria de lo habitual. Kusina me dice que careces incluso del conocimiento más básico de Finjutsu, así que supongo que no te sorprende. Muy bien, empecemos por el principio. El clan Uzumaki lleva generaciones estudiando el arte del sellado. Con nuestros sellos podemos lograr cosas que otras aldeas solo pueden soñar, y nuestras habilidades son muy codiciadas. Mucho de lo que podemos hacer solo se conoce a través de leyendas y conjeturas. Una de esas habilidades es la capacidad de viajar a través del tiempo. Supongo que hasta ahora estoy de acuerdo. Tienen habilidades increíbles y otros las quieren. Lo entiendo. Te aseguro que tu capacidad para diluir mis explicaciones hasta dejarlas por debajo del nivel de un niño es fascinante. Una de las razones por las que mantenemos tan oculto el secreto de los viajes en el tiempo es obvia. Ese poder en las manos equivocadas significaría una destrucción a una escala inimaginable. Sin embargo, la otra es menos conocida. El éxito al atravesar los canales depende completamente de quien creó el sello original. Me repugna por la pura casualidad que te llevó a interactuar con un pergamino dibujado por uno de tus antepasados directos. Completamente libre de culpa, la suerte era algo suyo, para ser sinceros, Naruto se encogió de hombros. ¿Qué importa quién dibujó el sello? Lo que guía a una persona a través de los canales del tiempo es la llamada de la sangre. Debes tener un pariente directo que te guíe. De lo contrario, te precipitarás en el tiempo sin control sobre dónde terminarás. Oh, un escalofrío lo recorrió. ¡Qué miedo! En efecto. ¿Y entonces qué sentido tiene? ¿Estás diciendo que no podré volver a casa nunca? Tonterías. ¿Te quedan parientes consanguíneos en tu época, no? Imágenes de sus hijos desfilaron ante sus ojos, sus primeros pasos y su sonrisa. Las cartas de Gaara que guardaba en un cajón especial de su oficina en casa. Recuerdos de la forma en que Karin casi lo había mirado la última vez que la vio, esa minúscula señal de vacilación que mantenía viva su esperanza de que algún día ella quisiera ser familia. Sí, respondió finalmente. Sí, lo creo. Entonces la solución es sencilla. Debes crear el sello tú mismo y usar tu conexión familiar para guiarte de regreso a dónde y cuándo debes estar. Bueno, suena fácil cuando lo dices así, pero, como ya dijiste, no sé nada sobre Finjutsu. También hay una solución para eso. Solo tendremos que enseñarte.
Naruto frunció el labio inferior y arqueó ambas cejas con una expresión de leve duda. 34 años viviendo con este cerebro le habían dado una visión realista de las habilidades que poseía y las que no. Quizás podría aprender a sellar. Quizás. Si quienquiera que fuera su maestro no se volviera demasiado técnico ni nada. Pero estaba bastante seguro de que Shizuko subestimaba lo fácil que sería esta tarea. Capítulo 3. La maestra de Kushina en las artes del sellado y shinobi fue la propia Shizuko. Según ella, nadie le había explicado nunca por qué le habían concedido el honor de estudiar con el miembro más hábil de su clan, pero claro, Kushina era bastante joven y probablemente nunca se le había ocurrido preguntar. Una vez que se hizo evidente que Naruto era incapaz de prestar atención a sus propios estudios al estar separado de Kushina durante gran parte del día, Shizuko aceptó, a regañadientes, aceptarlo también como alumno. Su relación alumno-profesor carecía de respeto por ambas partes, y era difícil decir quién le daba el peor ejemplo a Kushina en cuanto a sus pequeñas peleas infantiles. Sorprendentemente, Naruto estaba aprendiendo mucho más rápido de lo que pensaba. Pasó más de una semana antes de que Shizuko pensara en preguntarle cuál era su estilo de aprendizaje, a regañadientes, por supuesto, pero se esforzó por cambiar su estilo de enseñanza para adaptarse a él, algo que él se vio obligado a apreciar, también a regañadientes. Todo fue mucho más fluido cuando ella dejó de obligarlo a memorizar la teoría. No le importaba por qué funcionaba ni cómo, solo que al final funcionaba. Admitió dejar al menos un clon cada día para leer uno de los innumerables tomos instructivos guardados en la biblioteca oculta de Uzushio. El simple hecho de entrar ya era un gran logro, al parecer, pero era un honor que deseaba que nunca le hubieran concedido. Leer era aburrido. Entrenar, por otro lado, era tan divertido como siempre. Más aún ahora que entrenaba con su madre. Kushina se entregaba a cada nueva tarea con el mismo entusiasmo que él recordaba tener a esa edad. Cuando se caía, se levantaba. Cuando fallaba, lo volvía a intentar. Cuando sangraba, se vendaba la herida y se secaba las lágrimas. Ya era tan fuerte, y observarla le oprimía el pecho con emociones que no podía desentrañar. Era extraño que quisiera que esta niña nunca creciera. Si no crecía, él nunca nacería, lo sabía, pero hubo breves momentos, mientras la veía sonreír, en los que pensó que parecía un trato justo. Si ella nunca crecía, entonces nunca pasaría por las cosas que él sabía que le esperaban en el futuro. Aún así, tenía mucho tiempo para procesar estos sentimientos extraños y contradictorios. Había pasado un mes desde que había retrocedido al pasado y aún apenas estaba en un nivel de principiante, a pesar de haberse dedicado casi por completo al aprendizaje del Finjutsu. Dedicaba casi todas sus horas de vigilia a algún tipo de entrenamiento. Incluso en sus horas libres, cuando seguía a Kushina por los bosques lluviosos, dejándola que le mostrara hasta el último rincón de la isla, dejaba clones escondidos en lugares aleatorios para que continuaran sus intentos de dibujar las bases correctas o memorizar qué combinación de kanji produciría diferentes efectos. Aún no podía hacer mucho con él, pero el estudio continuo había dado frutos rápidamente, aunque en pequeñas cantidades. Kushina hizo un puchero al darse cuenta de que ya la había superado en menos de un mes, y tardó 3 viajes a caballito antes de perdonarlo con magnanimidad. Ahora parecía que su espíritu competitivo había despertado e insistía en entrenar tan duro como él. Claro, no podía producir clones, así que sus esfuerzos no fueron ni la mitad de efectivos que los de él, pero ni él ni su maestro de rostro severo se dignaron a decírselo. Kushina siguió adelante con su lindo rostro lleno de determinación, y Naruto hizo todo lo posible por ocultar las lágrimas que brotaban de sus ojos cada vez que la miraba y se veía a sí mismo. Hoy se suponía que sería un día de descanso. De hecho, era un día festivo que celebraba la fundación de su aldea oculta y a la increíble mujer que los había guiado hasta aquí. Al parecer, Uzushio siempre había sido un matriarcado. A Naruto le pareció genial. Pensó que a Sakura le habría encantado estar allí. La mayoría de los ciudadanos habían salido de sus casas y se dirigieron a las playas para la celebración tradicional en la que recrearían la llegada de sus antepasados a tierra por primera vez. Aunque asistía a la celebración igual que los demás, felizmente sentado con Kushina bajo las nubes del mediodía y escuchando su relato, casi sin sentido, de la historia del festival, una extraña inquietud le impidió sumergirse en la fiesta como de costumbre. Algo amenazante parecía flotar en el aire, y lo inquietó lo suficiente como para enviar un clon no para entrenar, sino simplemente para recorrer los límites de la aldea para su propia tranquilidad.
Saber que una copia de sí mismo rondaba por la aldea, aunque no hubiera nada que vigilar, le dio la tranquilidad suficiente para relajarse, pasando un brazo por encima de los hombros de Kusina y acercándola a su costado. Ninguno de los dos prestó tanta atención a la recreación como se suponía, prefiriendo en cambio juntar las cabezas y reírse mutuamente con comentarios tontos. Kusina se rió de lo graciosos que se veían algunos ancianos luchando contra las olas, mientras que Naruto la animó señalando al joven que acababa de tropezar y caer de bruces en la arena. La gente a su alrededor les lanzaba miradas de reprimenda con toques de diversión disimulada, como si un pueblo entero de padres les dijera a sus hijos que se portaran mejor mientras intentaban no reírse. Naruto y Kusina los ignoraron a todos. Muchos de los ancianos aún estaban en el agua, avanzando lentamente hacia la orilla como representación de los últimos emigrantes a la tierra de los remolinos, cuando Naruto sintió que su clon se liberaba y le devolvía la memoria. Revivió la experiencia de vagar sin rumbo y la decisión de calmarse meditando en modo sabio. Entonces abrió los ojos de golpe al recordar la sensación de docenas y docenas de firmas de chakra hostiles que se cernían sobre ellos desde el otro lado de la isla. Naruto-kun, ¿a dónde vas?, preguntó Kusina cuando se puso de pie bruscamente. Quédate aquí, ladró. La arena suelta se levantaba bajo sus pies mientras volaba por la playa inclinada hacia Shizuko, con el agua hasta los tobillos para dar la bienvenida a sus nuevos ciudadanos. Algunos de los que pasaban corriendo rieron entre dientes y le gritaron que iba en la dirección equivocada, y él no pudo evitar pensar que tenían razón. Shizuko lo miró con una ceja interrogativa mientras él se lanzaba frente a ella. ¿Estás molestando? ¿Viene alguien? Casi 100 firmas de chakra vienen hacia aquí desde el otro lado de la isla. Soltó sus palabras justo encima de las de ella, incapaz de siquiera disfrutar de cómo su majestuosa indiferencia se desvanecía con sus ojos abiertos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella. Modo sabio. No hay tiempo. Ya casi están aquí. Sin esperar su reacción, Naruto se giró y salió disparado en dirección contraria. Kusina captó su mirada cuando se impulsó con un estallido de chakra, lanzándose sobre las cabezas de todos los presentes, y él vio en sus ojos que sabía que algo andaba mal. Solo podía rezar para que no se metiera en problemas con el resto de los jóvenes. Tras él, oía la voz de Shizuko elevándose por encima de la multitud, pero ya estaba demasiado lejos para oír lo que decía. El tiempo era oro. Hacía ya unos minutos que su clon percibía la llegada del ejército, porque solo podía tratarse de una fuerza agresiva que apareciera en tal número, y la isla era insignificante. Se preguntó si sabían del festival que Uzusio celebraría hoy. ¿Lo habrían planeado, atacar cuando todos los aldeanos bajaran la guardia? Cobardes. Los recuerdos del clon le habían dicho cuántos eran, pero no cuán fuertes ni quiénes podían ser. Aún así, ya se había enfrentado a peores adversidades y había salido con vida. Naruto no se molestó en aminorar el paso, sino que siguió avanzando hacia la dirección de donde había sentido a los intrusos. Saltar directamente al meollo del asunto era, después de todo, su movimiento característico. En cuanto vio al primer desconocido, obvio sin su distintivo cabello rojo, Naruto hizo lo que mejor sabía hacer: golpear primero y preguntar después. De inmediato, 3 más intentaron adelantarlo, todos desde diferentes ángulos. Una patada certera dejó inconsciente al primero antes de que dejara atrás a un par de clones para encargarse de los otros 2 y se apresurara hacia adelante con aún más preocupación. Todos esos hombres llevaban diademas distintivas, lo que solo podía llevarlo a una conclusión. Kiri había llegado. Puede que Naruto no haya prestado suficiente atención en la escuela para recordar los detalles, pero sí sabía que Kiri estaba detrás de la destrucción de la aldea natal de su madre, y que no haber acudido en su ayuda era una de las mayores vergüenzas de Konoha, incluso a día de hoy. Frunció el ceño con determinación. Kiri había ganado la última vez porque los ciudadanos no esperaban su ataque, muerto casi antes de darse cuenta de que algo andaba mal, pero no esta vez. Esta vez estaba allí para defenderlos. Y no iba a dejar que nada le pasara a una niña feliz que le había dado su sonrisa y su voluntad indomable. Su madre tendría la infancia que se merecía, aunque él tuviera que golpear a todos y cada uno de estos bastardos en la cara. Una vez que hizo esa promesa silenciosa, por supuesto, fue entonces cuando se topó con el grupo principal en lugar de solo con los exploradores. Casi 80 soldados Kiri se detuvieron al unísono al ser interrumpidos por un hombre de aspecto enfadado, con el pelo rubio despeinado y sin armas visibles. Si hubiera estado en su época, estos idiotas habrían huido a primera vista.
No sería la primera vez que evitaba una pelea solo por su reputación. Pero ahora mismo, había pasado décadas antes de su nacimiento y estos hombres no sabían absolutamente nada de él, para su propio perjuicio. Naruto dejó que su ceño fruncido se transformara rápidamente en una sonrisa emocionada. Hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de desahogarse de verdad. Escondiéndose en el bosque, ¿eh? Algunos de los shinobi reunidos se estremecieron al ser abordados tan abiertamente. Solo es un idiota, oyó que alguien se quejaba. Y ni siquiera parece un Uzumaki. Que alguien lo derribe y sigamos adelante. Primer error, sonrió Naruto. Con una sola señal de mano, creó suficientes clones para acorralar a todo el grupo que tenía delante. Probablemente había otros que no había visto, pero los aldeanos habían sido advertidos y podían encargarse de los rezagados. De hecho, podrían haber acabado con todo el grupo ellos solos si hubieran tenido suficiente advertencia, pero Naruto no era de los que se quedaban de brazos cruzados viendo cómo otros hacían el trabajo sucio. Sus clones se movieron sin dudarlo, sin necesidad de que nadie les indicara nada, y el Naruto original entró en acción al mismo tiempo. Después de pasar tanto tiempo detrás de un escritorio sin hacer nada más que papeleo, seguido de un mes de entrenamiento prácticamente sin fundamento, se sintió increíble hacer algo realmente físico para variar. Naruto no se molestó en contener su grito de satisfacción al estrellar el puño en la nariz de un shinobi de Kiri, disfrutando del crujido del hueso roto antes de girar y estrellar el talón en el esternón de alguien. 4 más cayeron antes de que se diera cuenta del pequeño error que había cometido. Con sus clones tan dispersos, se había dejado vulnerable a ser superado por la gran cantidad de enemigos. Podría haber creado más clones, pero el espacio era escaso y corría el riesgo de que cualquiera de sus ataques lo alcanzara. Lo que le dejaba solo con una opción, la divertida. Algo de su emoción debió de reflejarse en su rostro cuando la mujer que lo enfrentaba dudó brevemente antes de reaccionar y abalanzarse sobre él con su naginata. Entre esquivarla y apartarla de un manotazo, Naruto buscó en lo más profundo de su ser, donde podía sentir a Kurama moverse inquieto, recibiendo el chakra que ya brotaba en preparación. Al instante siguiente, todo su cuerpo se iluminó con llamas doradas, su percepción del mundo aumentó y las expresiones en los rostros de quienes podían verlo se llenaron de terror y asombro. Ven a buscarlo, Date Bayo. Luchar era mucho más fácil cuando podía crear extremidades adicionales según las necesidades. Golpear en 4 direcciones a la vez siempre solía desanimar a sus enemigos por alguna razón, y Naruto, sin pudor, usaba su confusión en su contra. En realidad, no tenía ningún plan sólido, salvo esperar que al menos la mayoría se viera obligada a quedarse allí y enfrentarlo, minimizando así el posible daño a la aldea. Fuera o no estúpido lanzarse sin un plan, al menos parecía estar funcionando, como podía apreciar por el flujo ocasional de recuerdos cada vez que uno de sus clones era abatido. Absorbía y compartimentaba sus recuerdos como siempre, mientras mantenía la mayor parte de su atención en la lucha frente a su yo real. Quizás una 1/4 parte de los shinobi de Kiri yacía en el suelo, quejándose, o inconscientes, cuando llegaron los refuerzos de Utsushio. Naruto giró al hombre que tenía agarrado 360 grados antes de lanzarlo de vuelta al caos. Su pequeño giro le había dado la oportunidad de ver cuántos habían llegado para luchar. Habían llegado al menos una docena, lo que, en su opinión, era más que suficiente. El clan Uzumaki era un crack. Sin embargo, aparentemente no eran las mejores niñeras del mundo. Con una mujer 10 centímetros más alta que él absorbiendo la mayor parte de su concentración, Naruto no estaba seguro de qué lo hacía mirar hacia un lado, pero agradecía ese instinto, fuera cual fuese. No fue lo suficientemente rápido como para evitar que Kushina, escondida en lo alto de un árbol, lanzara el kunai que debió haberle quitado a uno de sus mayores, pero al menos fue lo suficientemente rápido como para interceptar al bruto que la vio y se movió para contraatacar. Una rabia protectora lo envolvió tan rápido que Naruto apenas notó que ahora estaba envuelto en su forma de Kyuubi hasta que unas enormes mandíbulas espectrales se abalanzaron sobre el hombre que tenía en la mira, aplastándolo y partiéndolo por la mitad de un solo golpe. Kushina soltó un pequeño chillido de sorpresa cuando la bajó de la rama y la arrojó a sus brazos. Flotando dentro de la cabeza de Kurama, Naruto la abrazó contra su pecho mientras giraba a la gran bestia que los protegía y extendía los brazos de Kurama para azotar los cuerpos a su alrededor, con cuidado de no golpear a nadie pelirrojo, por supuesto. Sin embargo, por violento y protector que se sintiera, no era nada comparado con el salvajismo que ocurría abajo.
Era difícil ver dónde terminaba el cabello rojo que fluía y dónde comenzaba la sangre roja y pegajosa. Los gritos llenaban el aire mientras los shinobi de Uzusio se alzaban para defender sus hogares, sin mostrar piedad a quienes habían venido a destruirlos. Naruto hizo todo lo posible por proteger los ojos de Kushina, incluso sabiendo la inutilidad de sus propias acciones. Algún día, esta pequeña niña crecería y se convertiría en una temible shinobi con el poder de arrasar campos de batalla enteros como él, ya fuera por su propia fuerza o por la bestia que llevaría dentro. No creía que nadie lo culpara por intentar posponerlo lo más posible, aunque la propia Kushina lo estaba poniendo un poco difícil con la forma en que seguía intentando mirar por encima de los dedos que le bloqueaban la vista. El resto de la batalla no fue realmente una batalla propiamente dicha. Habría sido más apropiado llamarla una masacre. Considerando lo que Naruto sabía de la historia y las intenciones de las fuerzas de Kiri, no pudo encontrar en sí mismo más que un pequeño arrepentimiento. Acabar con una vida humana nunca debe tomarse a la ligera, su propio estilo solía basarse en la incapacitación en lugar de la muerte, pero estos soldados habían venido a aniquilar una aldea entera, a un pueblo entero. En cierto modo, se lo buscaron. Mientras las enormes patas delanteras de su forma Kyuubi presionaban a otro shinobi Kiri contra el suelo, Naruto miró a su alrededor para evaluar la situación. La mayor parte de la lucha había sido reprimida, moviéndose en dirección opuesta a la aldea, dejando solo a un puñado en la zona boscosa cercana, todos enfrascados y presionados con fuerza por el furioso Uzumaki. Parecía que sus compañeros de clan lo tenían todo bajo control, lo suficiente como para sentirse seguro, liberando el chakra de Kurama y dejándose caer suavemente al suelo, atrapando a Kushina mientras caía con él. Puso los ojos en blanco cuando ella comenzó a retorcerse de inmediato y la abrazó con más fuerza. Podría haber ayudado, Tebane. No, le dijo con dulzura mientras la arrastraba hacia casa. Lo mejor de tener una familia y un pueblo es poder vivir la infancia el mayor tiempo posible. ¿Lo entiendes, Kushina-chan? Eso es solo palabrería de adultos por decirme que soy demasiado joven. No soy demasiado joven. Soy fuerte. Al detenerse en un claro vacío, Naruto finalmente liberó a la pequeña niña que algún día crecería para ser su madre, haciéndola girar y arrodillándose para tomar sus dos manos entre las suyas. Sí, lo eres, dijo bruscamente. Eres fuerte, eso también es muy cierto, pero definitivamente eres demasiado joven. Demasiado joven para perderte. Yo era demasiado joven para perderte. Uf, todo esto es un desastre. Naruto negó con la cabeza, tratando de forzar sus pensamientos a tener alguna semblanza o coherencia. Mira, sé que solo tienes 6 años y que no significa lo mismo para ti que para mí, entiendo que es difícil de entender, pero eres mi madre y he tenido que vivir toda mi vida sin ti. Y fue horrible, ¿de acuerdo? Realmente fue horrible. Pero ahora tengo esta increíble oportunidad de conocerte por primera vez, así que si te veo en peligro te sacaré, te protegeré. Porque somos familia y la familia se cuida mutuamente, Tebayo. Kushina lo miró fijamente un buen rato con sus ojos azules abiertos de par en par, conmocionada. Su labio inferior tembló una vez, 2 veces, y luego Naruto agitó las manos con ansiedad mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Oye, ¿qué pasa con esas lágrimas? No quería que lloraras. ¿Familia, murmuró en voz baja. Pues sí. Claro que sí. De acuerdo. Supongo que está bien que me protejas si somos familia. Pero sigo siendo muy fuerte. Naruto le ofreció su mayor sonrisa. El más fuerte, asintió. Ella le devolvió la sonrisa y él se maravilló una vez más al ver tanto de sí mismo en otra persona. Era tan parecido y a la vez tan diferente a ver a sus propios hijos, sin poder olvidar que él nacería de esta niña y no al revés. Cuando la vio finalmente inquietarse bajo su sonrisa tonta, Naruto permitió que el momento entre ellos se rompiera. En lugar de eso, se puso de pie y cargó a Kushina sobre su espalda, riendo ante sus gritos de sorpresa. No hubo más protestas y partió de nuevo para asegurarse de que no hubiera problemas para defender las aldeas de cualquier soldado Kiri que pudiera haberlo superado. Y si Kushina apretó sus brazos alrededor de su cuello un poco más fuerte de lo habitual, ninguno de los dos consideró oportuno mencionarlo. Capítulo 4. Shizuko lo encontró 1 hora después, todavía pegado a Kushina. La Uzukage fue a buscarlo ella misma en lugar de enviar a alguien a buscarlo, lo cual fue bastante sorprendente, y su rostro estaba más serio que su habitual expresión apretada. Naruto la siguió de vuelta a su sorprendentemente espaciosa oficina, construida en el mismo montículo rocoso desde donde se dirigía al público siempre que era necesario.
Kusina trotó tras él con una sonrisa de suficiencia por haber sido incluida. Sin embargo, una vez que todos se habían metido en la oficina, era evidente que se aburría rápidamente, pues los dos adultos enseguida empezaron a hablar de cosas aburridas de adultos. Hablaron de bajas y defensas de la aldea, daños a la propiedad y eliminación de cadáveres, gastos funerarios y las implicaciones de la guerra. Todas cosas muy importantes, pero nada que le pareciera interesante o divertido a una niña que aún no comprendía su verdadero peso. Hasta que se le permitió volver a la normalidad, Naruto no se había dado cuenta de cuánto extrañaba su rol como Hokage. Después de pasar toda su vida persiguiendo su sueño, se había sentido tan bien al finalmente lograr su objetivo. Entonces, sin pestañear, estaba aquí, en el pasado, y había tantas cosas a las que adaptarse que ni siquiera podía pensar en las responsabilidades que conllevaba dirigir una aldea. Se sentía bien hablar con Shizuko como un Kage a otro. Se sentía como volver a ser quien sabía que debía ser. No podía decir que hubiera descuidado sus esfuerzos por encontrar el camino de regreso a casa, pero Naruto tenía que admitir que cuanto más tiempo pasaba en Uzusio, más reacio estaba a irse. Justo cuando parecía que Kusina estaba a punto de quedarse dormida en su silla, Shizuko finalmente llegó al punto sobre el cual realmente lo había traído aquí para hablar. Uzusio tiene una gran deuda contigo. Cuando llegaste aquí, hablaste de la destrucción de nuestra aldea. Sin tu presencia hoy, esos sucesos seguramente se habrían repetido. Sin embargo, esto crea un nuevo problema. ¿Eh? Naruto se rascó la cabeza. ¿Qué nuevo problema? Soy consciente de lo poco informado que estás sobre la naturaleza del Finjutsu, y mucho menos sobre los viajes en el tiempo y sus amplios efectos en el continuo, así que lo mantendré lo más simple posible. Bien, porque ya me estás perdiendo aquí. Shizuko lo fulminó con la mirada antes de continuar. Al detener la destrucción de nuestra aldea, has influido en los acontecimientos de tu propia historia de una manera excepcional. Es imperativo que te devolvamos a tu tiempo lo antes posible para evitar más cambios. No tenemos forma de saber si el impacto de tu influencia será positivo o negativo. Debes irte, y pronto. Sus palabras fueron como alfileres afilados que reventaron cruelmente la burbuja en la que se había dejado hundir durante el último mes. Por supuesto que sabía que tenía que volver a casa. Al irse, toda su casa había estado en peligro, la vida de todos sus seres queridos en riesgo, pero durante las últimas semanas no había permitido que el pánico lo venciera porque creía que podría volver a través de los canales del tiempo cuando quisiera y estar de vuelta en el punto de partida. No se le había ocurrido que alguna vez importaría cuánto tiempo se quedara ni siquiera por qué. Por mucho que supiera que tenía que irse, mirando a un lado, Naruto se encontró con la mirada curiosa de Kusina. No quería irse. En su época, tuvo esposa, hijos y una aldea entera que cuidar. Pero aquí, en el pasado, tenía una madre. ¿Y entonces qué? Preguntó finalmente, apartando la mirada de la pelirroja a su lado para fijarla en la de enfrente. ¿Intensificamos el entrenamiento o algo así? De hecho, he pensado en una solución más rápida, pero la mujer con la que he contactado tardará en llegar. Tienes una semana para resolver cualquier asunto en el que te hayas involucrado. Si todo sale según lo previsto, te irás dentro de 7 días. ¿7 días? La mandíbula de Naruto casi se desencaja. Se le cayó en un instante. ¿Cómo se supone que voy a aprender a usar técnicas de sellado de alto nivel en 7 días? ¿Con quién contactaste? ¿Con algún maestro sabio súper increíble? Shizuko sorbió por la nariz y le indicó con un gesto que se dirigiera a la puerta, en un claro gesto de despedida. Claro que no. Llamé a un viejo amigo mío de otro clan. No te preocupes demasiado. No tienes ninguna buena razón para no decírmelo, ¿verdad? No soy un niño, haya pasado por tu ritual o lo que sea, y me lo hayas contado todo. Ahora solo estás siendo tacaño, ¿verdad? Naruto entrecerró los ojos y sonrió levemente al sentir la risa de Kusina a su lado. Shizuko resopló y frunció la nariz, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Entonces se le ocurrió un nuevo pensamiento que no se le había ocurrido antes, y Naruto se inclinó hacia adelante, con ambas manos apoyadas en el escritorio del Uzukage. Oye, si cambié el pasado, significa que cuando regrese al futuro seguiré teniendo a mi madre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque salvé a Uzusio y lo hice todo diferente. ¿Verdad? Te equivocas. Una palabra suya, pronunciada con brusquedad, lo dejó paralizado. Ya te lo dije, no entiendes nada de los canales del tiempo ni de lo que significa usarlos.
Lo que hiciste al cambiar un evento importante fue crear una línea temporal completamente independiente, y cuando regreses a tu origen, volverás a tu línea temporal original. Nada habrá cambiado en tu mundo, así como nosotros nunca sabremos qué habría sido diferente en el nuestro. Oh. Naruto se hundió en su silla, sintiendo como si todo su cuerpo se hubiera sumergido en agua helada, con sueños que apenas había concebido desapareciendo antes de siquiera intentar alcanzarlos. Un ruido blanco llenó sus pensamientos hasta que solo le quedó una sensación de pérdida y añoranza que creía haber dejado atrás hacía muchos años. Sus pequeños dedos se deslizaron entre los suyos y al levantar la vista se encontró con que Kushina lo observaba fijamente, con más comprensión en esos ojos de la que cualquier niño de 6 años debería ser capaz. Nadie tan pequeño debería poder mirarlo con tanta tristeza. Casi pensó que debería estar haciendo un berrinche, gritando y llorando por lo injusto que era todo. O tal vez era eso lo que quería hacer a pesar de saber que era demasiado mayor para esas travesuras. Pero qué injusto era todo. Había viajado a través del tiempo y había arreglado algo malo. ¿No debería recibir alguna recompensa por todo? Inclinándose hacia adelante para agachar la cabeza, Naruto se aferró un mechón de cabello con la mano libre y se dio unos instantes para respirar profundamente. Deseaba poder expresar sus sentimientos con palabras, pero estaban tan amontonados en su pecho que todo se convirtió en una gran confusión que no sabía cómo ordenar. Maldición, fue todo lo que finalmente se le ocurrió. No sé qué decir. Aunque Shikamaru sí lo haría. Mi amigo es un Nara y es muy inteligente. Decía algo muy inteligente como, solo somos polvo en el viento. Recuerdo que lo dijo una vez. ¿Qué significa? Kushina tiró de sus dedos y lo miró con esa mirada que siempre le dedicaba cuando creía que había dicho una estupidez. Le dibujó una sonrisa por un instante al admitir su propia locura. No lo sé, pero sonó genial cuando lo dijo. Significa, dijo Shizuko al fin, que, hagamos lo que hagamos, nada importa. Que nuestros sueños y pasiones son tan insignificantes como el polvo que se lleva el viento. Puedes perseguirlos todo lo que quieras, pero al final no habrás logrado nada. Naruto se estremeció ante la frialdad de sus palabras, preguntándose si la Uzukage alguna vez había visto sus propios sueños destrozados por hablar con tanta frialdad. Eso es estúpido. Ambos adultos se sobresaltaron y miraron hacia donde estaban Kushina, poniendo los ojos en blanco y retirando la mano para poder apoyarlos a ambos en sus caderas con toda la pequeña irritación que una niña de su edad podía sentir. No hiciste nada. Salvaste a toda la aldea. Tu madre, yo, ya me fui de donde vienes, así que no pierdes nada. ¿No te alegra que este yo de ahora viva? Hiciste algo. Así que da igual tu tontería del polvo. Si el polvo en el viento significa que no sirve de nada, entonces, quemamos el polvo. ¿Quémalo? Preguntó Naruto. Kushina se sonrojó un poco. No sé. Pensé que sonaría mejor. La miró fijamente un buen rato antes de estallar en una carcajada desenfrenada, sin esperar nada de eso. De repente, sintió mucho más respeto por Kakashi-sensei y por todo lo que ese pobre hombre tenía que afrontar cuando el equipo 7 eran unos jóvenes duendes que le contaban exactamente las mismas tonterías. Sin embargo, no podía negar que se sintió extrañamente animado tras su ridículo discurso. Apenas sabía de qué hablaba. Lo único que le impulsaba a seguir era la voluntad de luchar y la negativa a aceptar un golpe sin hacer nada, y Naruto se preguntaba cuándo dejaría de asombrarse de lo mucho que veía de sí mismo en ella. Sin embargo, tenía toda la razón en una cosa. Había obtenido regalos increíbles de esta experiencia, recuerdos que guardaría con él el resto de sus días. Aunque nada cambiara al regresar a casa, nada podría arrebatarle esos momentos en los que había reído con su madre, llorado con ella, la había abrazado y la había amado casi más de lo que su corazón podía. De acuerdo. Frotándose el costado derecho mientras la risa se apagaba, Naruto rodeó los hombros de Kushina con el otro brazo y la atrajo hacia sí. Quemamos el polvo, declaró. Lo que sea que eso signifique. Kushina se rió y se inclinó hacia él y realmente eso era todo lo que podía pedir. Más tarde, cuando finalmente desalojaron la oficina de Shizuko, como les habían pedido, y se refugiaron en una de las pequeñas calas que bordeaban la isla, ella le hizo una pregunta que él había estado esperando, y temiendo, desde el día que llegó. Le preguntó cómo murió. Hundiendo los dedos de los pies en la arena, Naruto echó la cabeza hacia atrás para contemplar las estrellas que empezaban a asomar sobre ellos. Con el rabillo del ojo, vio a Kushina observándolo con la uña del pulgar entre los dientes y su largo cabello alborotado por el viento.
Cerró los ojos y respiró hondo antes de responder. Era extraño cómo tantos dolores de antaño seguían apareciendo cuando creía que ya habían sanado. Durante el último mes, había estado dudando entre tantos planes diferentes sobre cómo responder a esa pregunta cuando ella se la hiciera, pero tras la reunión en la oficina de Shizuko, finalmente había tomado una decisión firme. Aunque cambiara el curso de los acontecimientos, aunque no se suponía que lo hiciera, no había forma de que pudiera enviar a su madre a la muerte una segunda vez sin previo aviso. Y eso suponiendo que siquiera fuera a Konoha ahora que su casa no había sido demolida, dejándola sin un lugar a donde ir. Ojalá la verdad no la alejara. Naruto no podía imaginar un mundo en el que sus padres no se casaran. Estaban hechos el uno para el otro. Cuando Uzusio fue destruido, comenzó con voz firme, viniste a vivir a Konoha y, después de unos años, te convertiste en el nuevo Jinchuriki del zorro de 9 colas, el que llevo dentro ahora mismo. Te casaste con mi padre y, con el tiempo, se embarazaron de mí. Solo que es peligroso que un Jinchuriki quede embarazado, y había alguien que quería hacerle daño a mi padre y a la aldea. ¿Pero quién? ¿Seguro que quieres que lo explique todo? Se complica un poco. Todo, Naruto-kun. Ella asintió con decisión y Naruto asintió lentamente. Luego retrocedió y comenzó con una historia que había escuchado por primera vez de una mujer de cabello rojo brillante que lo había ayudado a dar los primeros pasos para tomar a la bestia dentro de su vientre. Era algo pesado para alguien tan joven, tan pesado que estaba seguro de que habría marcado a una niña civil del doble de su edad de por vida. Kushina, sin embargo, descendía de Shinobi y ya había comenzado su entrenamiento para seguir esos mismos pasos, se había escabullido de un lugar seguro para presenciar una batalla justo esa tarde. Por mucho que deseara que ella pudiera disfrutar de su infancia tanto como pudiera, era casi imposible para los hijos de los guerreros disfrutar de la misma inocencia que los hijos de los civiles. La situación en la época en que ella vivía era diferente a la de su país. En Konoha, Naruto ya había experimentado muchos cambios en el sistema Shinobi, que él había empezado a desafiar. A medida que repasaba los complicados acontecimientos que llevaron a la muerte de su madre, una lista interminable de fallos del sistema, un ejemplo tras otro de cómo los Shinobi eran criados solo para ser destruidos, Naruto sintió que un fuego se reavivaba en sus entrañas, algo que no había ardido con tanta intensidad desde el día en que se puso su primera diadema Shinobi. Al final de su relato, Kushina permaneció en silencio, abrazando las rodillas contra el pecho y observando las olas tumultuosas que se estrellaban contra las rocas sin que pareciera verlas. En cambio, su mirada parecía distante, casi como si observaba con suficiente atención, pudiera ver su propio futuro y presenciar los acontecimientos que le habían contado. En lugar de quedarse allí en silencio y dejarla procesar sus pensamientos, aunque sabía que probablemente habría sido lo mejor, Naruto lidió con el incómodo silencio como siempre. Habló. Sin un tema claro en mente, parloteó sobre lo primero que se le ocurría hasta que se quedó atascado en el tema de su padre. Naruto no sabía tanto como le hubiera gustado sobre ninguno de sus padres, pero sabía lo suficiente como para describir su aspecto, la clase de buen hombre que era y su disposición a sacrificarse por el bien de la aldea. Habló de lo fuerte que era Namikaze Minato y de cuánto había amado a su esposa y a todos los que lo rodeaban. Para. La mandíbula de Naruto se cerró de golpe ante una palabra silenciosa de Kushina. La miró de reojo por segunda vez y la encontró sollozando, pero con una leve sonrisa melancólica. Parece muy simpático, así que puedes dejar de venderlo. No es un caballo, se rió Naruto débilmente. ¿De verdad me amaba? ¿Lo prometes? Más que a nada en el mundo. Extendió la mano y le dio un golpecito a Kushina en la barbilla. Excepto yo, claro. Soy genial, ¿sabes? Su sonrisa se ensanchó y contuvo una risita entre las rodillas antes de ponerse de pie con dificultad y dirigirse a la orilla de su pequeña cala. Cuando sus pies descalzos quedaron fuera del alcance de las olas, apretó los puños y agitó uno de ellos hacia el cielo mientras lanzaba su voz sorprendentemente fuerte hacia las estrellas. Me casaré con Namikaze Minato y él me amará, Datebane. Naruto casi se cae hacia atrás, sin saber si estaba sorprendido o divertido. ¿Qué haces? La llamó. Cuando ella se giró para mirarlo, tenía una expresión tan decidida que por un momento creyó ver un fantasma, una mujer adulta de pie sobre las rocas, agotada por la batalla. Entonces parpadeó y volvió a ser solo una niña. Le estoy contando al universo lo que va a pasar. Y el universo va a escuchar. Tienes que decirlo, Tebane. Bueno, si eso es lo que se supone que debemos hacer.
Se puso de pie de un salto, se agachó para ponerse a su lado y se cubrió la boca con ambas manos, alzando la voz para gritar en la noche. Voy a ser el mejor Hokage de la historia. Oye, Se supone que deberíamos estar diciéndole al universo que me haga cosas buenas. Kusina extendió la mano para empujarlo en la cadera, probablemente con la esperanza de derribarlo, aunque ni siquiera logró moverlo. Naruto se rió entre dientes y le revolvió el cabello. Está bien. Solo cosas buenas para ti. Su sonrisa de satisfacción era tan petulante que casi perdió la compostura, pero logró contenerse el tiempo suficiente para que ella volviera al agua y gritara sus sueños al otro lado del océano. Entonces su alegría se apagó en una sonrisa tierna y cariñosa. Quizás le sonara una frase tranquilizadora, pero Naruto había dicho esas palabras con más sinceridad que cualquier otra en su vida. Eran su único y verdadero deseo para ella y su futuro, el único sueño que esperaba que el universo escuchara de él. Porque por mucho que la quisiera simplemente por ser su madre, Naruto estaba seguro de que nadie podría pasar un mes al lado de esta pequeña sin aprender a amarla solo por sí misma. Y él siempre quiso solo cosas buenas para ella. Capítulo 5 final. Según los cálculos de Shizuko, la amiga con la que contactó tardó exactamente 7 días en recibir su carta y llegar a Uzusio. Naruto dedicó cada instante de esos 7 días a disfrutar al máximo de su tiempo con Kusina. Incluso les dieron permiso para ausentarse del entrenamiento y desaparecer durante horas para explorar los árboles, lagos y estanques que salpicaban la isla. Kusina le mostró el lugar donde quería construir un fuerte secreto y Naruto le enseñó su Rasen Shuriken, lanzando una versión pequeña al océano solo para oírla gritar cuando la ola que levantó la empapó de pies a cabeza. Mientras exploraban, mantuvieron conversaciones interminables, ambos sintiendo la presión del tiempo y la necesidad de intercambiar la mayor cantidad de información posible. Naruto le contó a Kusina todo lo que sabía sobre ser un Jinchuriki y cómo domar a la bestia con cola que algún día albergaría, llegando incluso a tomarle la mano y permitirle entrar en el paisaje mental, donde Kurama la recibió con una sonrisa radiante. A cambio, ella le contó todas las historias que pudo de sus 6 cortos años de vida. Le contó sus gustos y disgustos, sus cuentos favoritos para dormir, y juntos crearon tantos recuerdos como pudieron. Aunque sabía que cuando se fuera este sería su final, Naruto esperaba que Kusina pudiera crear nuevos recuerdos con él después de que finalmente naciera en esta nueva línea de tiempo. Al 7º día, Naruto despertó de donde había tendido un saco de dormir sobre el techo cubierto de hierba de la casa de Kusina y se incorporó para sonreírle a su figura aún dormida a su lado. Acampar en su última noche había sido idea suya. Lo había llamado una aventura y él no había podido resistir la picardía de su sonrisa. Ahora tenía ramitas en el pelo y ojeras por trasnochar hablando de todo lo que quería hacer y ver en el mundo. Naruto sonrió al escoger una de las ramitas. Menuda niña. Tuvo tiempo de preparar el desayuno y despertarla lo justo para que tragara la avena caliente antes de que un joven pelirrojo de pelo corto viniera a decirles que Shizuko deseaba verlos en su oficina. Kusina dejó caer su tazón con un ruido metálico y se abalanzó sobre su regazo, abrazándolo con todas sus fuerzas. Como no estaba seguro de si era capaz de hablar en ese momento, Naruto no dijo nada mientras la apretaba con desesperación. Tardaron un buen rato en soltarse. La Uzukage los recibió con una expresión seria, a pesar de la inusual dulzura que se escondía en su mirada. A su lado se encontraba una mujer alta y esbelta, de cabello rubio y ojos inconfundibles. ¿Un Yamanaka?, exclamó Naruto. Kusina emitió un leve sonido de interés mientras Shizuko suspiraba, probablemente desesperada por su falta de modales. Sí. Uzumaki Naruto, te presento a Yamanaka Chide. Ha viajado durante muchos días para hacernos, a mí y a ti, un gran favor. Te convendría mostrarle un poco de respeto. Sus palabras fueron acompañadas por una rápida pérdida de la dulzura que había caracterizado su expresión. Al parecer, la compasión solo duró hasta que él hizo algo que la avergonzó. En lugar de sentirse intimidado por una mujer a la que nunca volvería a ver después de hoy, Naruto la ignoró a favor de ofrecer el saludo característico de 2 dedos de Kakashi-sensei a la mujer que lo miraba con una sonrisa. Hola. Me alegro de conocerte, Uzumaki Naruto. Chie inclinó la cabeza a modo de saludo, tanto para él como para Kusina. Shizuko-san ya me explicó todo lo que necesitaba saber en la carta que envió, pero entiendo que aún no estás informado. Quizás deberíamos repasar lo que está a punto de suceder antes de empezar. Si tu mente se resiste a mi contacto, podría haber consecuencias. Sí, eso no suena bien.
Shizuko Baa-chan, ¿me vas a decir alguna vez qué pasa? Naruto se emocionó doblemente al ver la cara del Uzukage contraerse en señal de disgusto al ser abordado de esa manera y luego ver a Chie intentar ocultar su sonrisa de diversión. Nuestro invitado de honor se asegurará de que comprendas las complejidades del sellado en tan solo un par de horas. No, cierra la boca, ya estoy intentando explicarte. Chie-san es maestra en uno de los talentos más singulares de Yamanaka: compartir recuerdos. No puede transferir información directamente entre nuestras mentes, pero sí puede transferir recuerdos. Tu uso excesivo del jutsu de clon de sombra ha dejado tu mente excepcionalmente entrenada para aceptar e integrar docenas de recuerdos casi al instante, y eso es lo que estamos aprovechando hoy. A ver si lo entiendo bien. Naruto se rascó la nuca, pensativo. La señorita Yamanaka va a tomar tus recuerdos y ponerlos en mi memoria para que recuerde que aprendiste a sellar. Precisamente, asintió Shizuko, luciendo aliviada de no tener que explicarse una segunda vez. ¡Qué bien! Chie se aclaró la garganta para disimular una risa antes de hacerle un gesto gentil para que se acercara. ¿Empezamos?, preguntó. Naruto apenas dio un paso hacia ella cuando dos pequeñas manos lo jalaron hacia atrás, sujetándolo con fuerza por el antebrazo. Bajó la vista y vio a Kusina mirándolo fijamente con la barbilla temblorosa y los ojos llorosos. ¿Tienes que hacerlo? Inmediatamente su corazón se aceleró hasta el punto de temer que le atravesara las costillas. Se arrodilló frente a ella con lágrimas en los ojos. Me volverás a ver, prometió. Kusina le sacó el labio inferior con incredulidad y él se lo dio un golpecito con un dedo. Lo prometo. Cuando crezcas y te cases con mi padre, pasarás toda mi vida conmigo. Y será increíble y ambos seremos tan felices. Quiso decir más, pero se vio obligado a detenerse cuando su barbilla empezó a temblar peligrosamente y supo que si continuaba, ambos acabarían llorando en el suelo durante horas. Te extrañaré hasta que te vuelva a ver, le dijo con una voz más inocente que la había escuchado usar antes. Casi temblando por la fuerza de sus propias emociones, Naruto forzó una sonrisa e intentó animarla. Te lo devuelvo, pequeña. Se secó los ojos sin vergüenza mientras se ponía de pie, sin comentar la forma en que Shizuko y Chie miraban fijamente a cualquier parte menos a él, dándoles amablemente el tiempo que necesitaran para su pequeño momento. Pero cuanto más lo prolongara, más difícil sería irse, y lo sabía. Así que, con el corazón encogido y el estómago a punto de salirse por los zapatos, Naruto enderezó la espalda y se giró para encarar su destino. Bien, chicas. Aprendamos a sellar. Chie se adelantó de inmediato y explicó lo que iba a hacer. A pesar de escuchar atentamente cada palabra, Naruto apenas pudo concentrarse lo suficiente como para entender la mitad. Los nervios le recorrieron la piel cuando Shizuko también dio un paso al frente y Chie les llevó una mano a cada una de las frentes. Cerró los ojos cuando se lo ordenó e intentó mantenerse lo más quieto posible. Unos dedos cálidos presionaron su piel, concentrando chakra en cada punto por separado, y entonces sintió de repente una ráfaga, una sensación de surgimiento, de un recuerdo que no era suyo. La información llegó rápidamente, pero resultó que Shizuko tenía razón. Lo procesaba todo con relativa facilidad. Años de experiencia usando docenas de clones a la vez le habían dado la capacidad de procesar un torrente repentino de recuerdos a la velocidad del rayo. Era una de las pocas cosas en las que había sido más inteligente que cualquiera de sus amigos. Aprovechó al máximo su especialidad no realizada para repasar las lecciones de otra persona de antaño, reviviendo su experiencia mientras aprendía el fino arte del Finjutsu. Kanjis, líneas ley y materiales básicos revoloteaban en su cabeza, patrones y puntos de causa danzaban tras sus ojos hasta que se quedaron grabados en su cerebro. Cuando todo terminó, Naruto sintió que su cabeza estaba casi llena, pero afortunadamente no estaba abrumado. Esperaba sentirse diferente después, como una persona nueva o tal vez rebosante de energía para usar estas nuevas habilidades, pero en cambio, los recuerdos se habían asimilado tan bien que parecía que ya tenía esta información desde hacía años. La única emoción que sentía provenía de sí mismo y de su exuberancia natural, que, admitámoslo, siempre era más que suficiente. Muy bien. Naruto juntó las manos. Regresemos a través del tiempo. De forma periférica, era consciente de que su cabeza ahora estaba llena de conocimiento del mayor experto en sellados de toda una aldea de expertos, pero eso no significaba mucho para él al no tener otro punto de referencia con el que compararse. Le resultó natural dibujar el sello mentalmente a la perfección al primer intento, repasando con los dedos una larga serie de señas antes de golpear el suelo con la palma con decisión.
Inmediatamente, un sello completamente formado surgió en su lugar. La tinta negra se extendió por debajo de su palma y brilló tenuemente durante unos instantes hasta que volvió a un brillo apagado. Naruto observó su obra con satisfacción y supo, sin necesidad de comprobarlo, que sería impecable. Shizuko, por otro lado, sintió la necesidad de revisarlo y confirmar que no había malinterpretado la información que acababa de asimilar. Apretando los labios, rodeó a Chie y se agachó para inspeccionar cada rincón del sello que él había dibujado. Naruto puso los ojos en blanco, pero esperó pacientemente hasta que ella se levantó con una expresión de satisfacción reticente. ¿Suficiente?, dijo. Ella lo miró fijamente y no respondió. «Es hora de la prueba definitiva de tus habilidades, ¿no?», preguntó Chie con una sonrisa diplomática. Bien. Naruto levantó el puño en el aire, lo bajó para tronarse los nudillos y sonrió. Esta vez, los efectos del sello no lo tomarían por sorpresa y estaba deseando ver la cara de celos de sus amigos cuando les contara todo. Pero antes de poder irse, tenía una última cosa que decir. Kushina tenía la barbilla en alto y las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le estaban poniendo blancos. Naruto la miró e intentó decidir si veía a una niña o a su madre, antes de decidir rápidamente que no importaba. Ella era ambas cosas y siempre lo sería cada vez que pensara en ella. De joven, Naruto sabía que se habría lanzado al otro lado de la habitación por un abrazo más, una despedida más, pero la edad adulta finalmente le había enseñado lo que nunca había comprendido del todo en su juventud, que había un momento para dejar ir, y que estaba bien hacerlo. «Te amo», le dijo en voz baja. «Siempre te amaré, mamá. Adiós por ahora, Naruto-kun». En lugar de dejar que la viera llorar de nuevo, le regaló su sonrisa más radiante, toda dientes, brillo y fuego, el pequeño habanero al rojo vivo. Hasta luego. Naruto sintió mariposas en el estómago mientras susurraba con voz ronca. «Sí. Luego». Detrás de él, Shizuko se aclaró la garganta y él casi agradeció la interrupción. Apartó la vista de la última imagen de su madre que vería en su vida, sin permitirse dudar, se arrodilló y golpeó el centro del sello con la palma de la mano, todo en un solo movimiento. Una sola chispa de chakra fue suficiente para que cobrara vida. Como la primera vez, una luz brillante brotó de las marcas y unas cadenas doradas surgieron del centro para envolver sus extremidades y sujetarlo en su lugar. Las ataduras le impedirían cambiar de posición al atravesar el canal temporal y lo protegerían de la posibilidad de soltar accidentalmente una o dos extremidades en el período temporal equivocado. Sentía como si su cuerpo cayera sin cesar, pero esta vez esperaba la sensación y mantuvo los ojos abiertos para observar cómo la realidad misma giraba en círculos a su alrededor como un remolino de color y sombra. Le parecía extraño que viajar en el tiempo pareciera una tarea lenta. Parecía que debería haber sido algo instantáneo. Ver el vórtice serpentear a su alrededor no le daba más remedio que preocuparse y esperar que todo saliera como debía. En cambio, aprovechó esos escasos y valiosos momentos para planificar. Con su nuevo conocimiento, había podido construir su sello para llegar justo en el instante en que se había ido, así que necesitaba recordar lo que estaba sucediendo en ese preciso instante y decidir cómo manejar la situación. Si no recordaba mal, Shikamaru le había aconsejado que se escabullera, así que terminó ocultándose detrás de una vieja estantería polvorienta mientras buscaba un lugar más inteligente donde refugiarse. Sai y los demás exmiembros de Root no parecían tener otra intención que buscarlo, sin dañar a nadie más en el proceso a menos que se interpusieran en su camino, pero habían dejado claro que su objetivo era tomar el control de la aldea en el lugar del actual Hokage. Pergamino y madera se materializaron bajo él como si nunca se hubiera ido. El polvo flotaba tranquilamente en el aire, brillando con el resplandor apagado del sello. Naruto rozó con reverencia al pergamino que lo había lanzado a una nueva realidad. Solo entonces se dio cuenta de que nunca se le había ocurrido preguntarse quién había dibujado este sello. ¿Había sido su madre? Pero si lo había hecho, ¿cómo pudo saberlo en su línea temporal original? ¿Y dónde lo habría aprendido? Podría haber sido alguien más de su linaje, un pergamino al azar rescatado de las bibliotecas de Utsusio tras su destrucción. Sin embargo, no tenía forma de averiguarlo ahora, así que Naruto se apresuró a olvidarlo. Se puso de pie, apretó la mandíbula y se arregló la ropa. Habría que encargarle un ori nuevo, ya que había dejado el suyo en otro tiempo. No había nadie en los pasillos fuera de la sala de archivos cuando entró por la puerta y Naruto se mordió el labio inferior, intentando pensar en el primer lugar donde buscar a Sai.
Encogiéndose de hombros, simplemente se quedó quieto y usó sus sentidos internos, absorbiendo chakra de la naturaleza hasta que sintió esa calidez familiar tras los ojos que indicaba la transformación al modo sabio. Como si se activara un interruptor, de repente fue consciente de cada punto de chakra de toda la aldea. Encontrar a Sai fue fácil, como caminar por un sendero trillado. En realidad, pensó mientras saltaba por la ventana más cercana y escalaba el edificio, debería haber mirado hacia arriba primero. Claro que Sai estaría flotando a lomos de una de sus creaciones de tinta, aprovechando la ventaja de la altura para rastrear a su presa. Naruto se arrastró hasta el tejado de la torre del Hokage y se detuvo para observar a su alrededor. Por toda la aldea podía ver grupos de antiguos shinobi de raíz enfrentándose a sus amigos y camaradas, con expresiones vacías y un lenguaje corporal rígido. Afortunadamente, la mayoría de las tácticas que veía parecían centrarse en retrasar y detener a los shinobi controlados en lugar de herirlos, ya que parecía que se había extendido la conciencia de que eran incapaces de determinar sus propias acciones. Desde un solo tejado, Shikamaru intentaba acorralar a varios hombres a la vez con su técnica de costura de sombras, respaldado por Ino y Choji, como siempre. Naruto ignoró el grito de sorpresa cuando sus tres amigos lo vieron al descubierto y se cubrieron la boca con ambas manos para proyectar su voz al cielo. «Oye, Sai. ¿Me buscas?» Con solo un toque de chakra en sus cuerdas vocales, logró repetir sus palabras con la suficiente fuerza como para captar la atención del hombre a varias decenas de metros de altura y a media aldea de distancia. De inmediato, el pájaro de tinta blanca y negra giró y se lanzó directamente hacia él. Naruto sonrió mientras retrocedía para dejarle espacio a su antiguo compañero para aterrizar. «Eso fue una tontería de tu parte», le dijo la voz robótica de Sai, descartando su creación de superbestia. «No», protestó. «¿Cómo voy a curarte si no te acercas?» «No puedo arreglarme». Los ojos oscuros de Sai le rogaban que corriera, incluso mientras sus manos buscaban el tanto atado entre sus omóplatos. Dio 3 pasos antes de que las sombras del mediodía cobraran vida a su alrededor y le envolvieran las piernas, trepando por su cuerpo para inmovilizarlo. «¿En qué estás pensando?», gruñó Shikamaru mientras saltaba por el borde. Naruto asintió con aprecio. «Gracias, Shika. Sujétamelo, ¿quieres? Quiero que me devuelvas a mi amigo». Ino y Choji aterrizaron en la azotea junto a su compañero para unirse a la suya en protesta, pero Naruto no los escuchó. Se acercó a Sai con una sonrisa fácil y ambas manos listas. Donde estaba acostumbrado a ver solo piel pálida y blanca, el rostro del pobre hombre estaba completamente cubierto de intrincadas líneas retorcidas de un rojo intenso, lo que indicaba un sello dibujado con sangre. Por suerte, los kanji en sus mejillas y frente revelaron fácilmente lo necesario para desentrañarlo todo. Las manos de Naruto volaron a través de una serie de señales con las manos que nunca había hecho antes a pesar de lo que sus recuerdos le decían antes de extender la mano y presionar su palma contra la frente de Sai, liberando la imagen en su mente con una explosión controlada de chakra. Sai jadeó entrecortadamente mientras las líneas oscuras de su rostro se desvanecían, deslizándose por su piel como las sombras que lo habían aprisionado hasta que se acumularon en su lengua como un charco de tinta y sangre vieja. Con una tos sobresaltada, escupió la mezcla y levantó la vista con ojos abiertos y vacilantes. «Naruto. ¿Qué hiciste? ¿Se acabó?» «Sí, ya estás bien. Puedes soltarlo, Shika». Tras un momento de vacilación, el amigo Shikamaru obedeció. Entonces todos se hicieron a un lado mientras Ino se interponía entre ellos para lanzarse a los brazos de su esposo y llenarle el rostro de besos de alivio. Naruto se apartó de su exhibición para darles un poco de privacidad. Una vez en la otra dirección, rió con lo que esperaba fuera una risa encantadora y se frotó la nuca mientras su consejero más cercano lo miraba con los ojos entrecerrados, exigiendo una explicación. «¿Qué demonios hiciste?», preguntó Shikamaru. «¿Y desde cuándo sabes Finjutsu?». «Ah, es una larga historia. Vamos a reunir a los demás para que pueda deshacerme también de sus focas y luego te lo contaré todo». «¿Alguien ha resultado herido?». «Nadie hasta ahora. Sea lo que tengas entre manos, parece que va a ser una historia interesante». «¿Por qué tienes que ser un Hokage tan problemático?». Shikamaru negó con la cabeza mientras Choji le daba una palmadita consoladora en el brazo. «Bien, vámonos. Tu esposa probablemente esté muy preocupada por ti y es mi trabajo mantenerte a salvo». Naruto saludó a Ino y Sai mientras se dirigía hacia otro tejado, sin molestarse en obligarlos a acompañarlos. La sombra de Shikamaru sería suficiente y cualquier otro Nara que encontraran podría ayudar también.
Ojalá todo terminara pronto porque, sobre todo, estaba deseando volver a casa después de tanto tiempo fuera y pasar tiempo de calidad con sus hijos. Tenía algunas historias increíbles que contarles sobre su abuela.